La familia de venenos, llamada colectivamente Novichok, es uno de los venenos más peligrosos del mundo. Hoy vamos a contarte qué le pasa a tu cuerpo cuando le das un vaso de Novichok. ¿Cómo sería rociar una lata o un camión cisterna sobre un campo sembrado o una masa de agua repleta de peces comestibles? ¿Podría toda una metrópolis como Nueva York, Moscú o Shanghái quedar aniquilada al verter 2 vasos de Novichok, por ejemplo, en el suministro de agua de una ciudad? ¿Y existe por fin un antídoto eficaz contra este contagio? Vamos a investigar. Para empezar, el Novichok es un grupo de sustancias, no una única fórmula. El veneno puede existir en estado sólido y líquido agregado. Así que realmente puedes beber Novichok, limpiarte con Novichok, introducirlo en la comida o en la bebida en forma de polvo. La versión líquida del fármaco se denomina A234 y la sólida A242. Todas las variantes son igualmente letales para el sujeto de prueba y también hay nanocápsulas que son el último desarrollo. Pero hablaremos más sobre este nano milagro al final del vídeo. Ahora hablaremos sobre cómo funciona el veneno. El efecto del Novichok es, en principio, similar al de cortar un cable en una lámpara encendida. Los neurotransmisores son necesarios para transmitir la excitación nerviosa a través del contacto entre 2 neuronas. Uno de estos neurotransmisores es la acetilcolina. Se forma en las propias células nerviosas y burbujea en las excrescencias de las mismas. Bajo la influencia de la estimulación nerviosa, las moléculas de acetilcolina se desplazan hacia el hueco sináptico entre el extremo de la fibra nerviosa y la célula estimulada. Inmediatamente después de completar su tarea, las moléculas de acetilcolina deben desconectarse de inmediato. La desconexión está garantizada por los 2 centros activos de la molécula. La máquina es compleja, pero está bien afinada. Ahí es donde entra el Novichok, interrumpiendo todo el circuito neuronal. Alterar el buen funcionamiento de la molécula de acetilcolina. La concentración de la sustancia en la sinapsis, es decir, en los canales que conectan las neuronas, se reduce. La señal entre las células se bloquea en toda la cadena. Como los canales están bloqueados y las señales ya no viajan por ellos, el procesador central, el cerebro, también se apaga. ¿Existe una cura para el Novichok, un antídoto que ayude si el material ya está en el cuerpo? La actividad neuromuscular paralizada se desencadena con la atropina y el ateneo. Tienen un efecto estimulante moderado sobre el sistema nervioso central. Esto tiene el efecto secundario de que el efecto estimulante es de corta duración y el posterior efecto depresivo es de larga duración. Si se sobrepasa la dosis de atropina, habrá actividad motora inmotivada e incontrolable, alucinaciones y otras cosas. Se dice que hay otros antídotos más fuertes, pero hay poca información sobre ellos. Pero, ¿qué cantidad de la sustancia letal se necesita para garantizar el noqueo del cuerpo y en qué forma actúa más el Novichok? Y de todos modos, ¿qué posibilidades hay de sobrevivir después de ser tratado con este veneno? Pierre-Yves Renard, director del Laboratorio de Química Orgánica y Bioorgánica de Rouen, dijo que la dosis letal de la neurotoxina VX, al igual que el conocido Novichok, es de 6 miligramos por cada 80 kilogramos del cuerpo envenenado. Fue la neurotoxina VX la que se empapó en la cara de Kim Jong-nam, el hermano del líder norcoreano Kim Jong-il, en el aeropuerto de Kuala Lumpur en 2017. Sin embargo, existe la teoría de que el Novichok es entre 5 y 10 veces más venenoso. Esta es una de las muchas suposiciones sobre la misteriosa sustancia, incluso su fórmula sigue siendo un secreto muy bien guardado. Sin embargo, si esto es cierto, y si el Novichok es realmente tan venenoso, entonces todo lo que hay que hacer es multiplicar todas nuestras siguientes conclusiones por 5 o 10. Un vaso lleno hasta arriba contiene 250 mililitros. Multiplica 250 por 1,5 millones. Son 375 millones. Esa es la masa orgánica en kilogramos que un vaso de Novichok puede matar. Eso supone entre 2.500 y 7.500 ballenas azules y entre 62.500 y 140.000 elefantes africanos. Liquidado. Solo un vaso de Novichok. Pero, ¿significa esto que si se vierte un vaso de Novichok en el suministro de agua de una ciudad después de tal procedimiento, toda la población de la ciudad morirá? Supongamos que el número aproximado de habitantes de una megalópolis es de 15 millones. El peso medio del cuerpo humano tomado en todas las edades es de aproximadamente 62 kilogramos. Resulta que el peso total aproximado de todas las personas que viven en una metrópoli es de 930 millones de kilogramos. Resulta que solo hay que disolver 2,5 tazas de Novichok en el suministro de agua de la ciudad. ¿Así es? ¿O no es? El agua es el aniquilador perfecto para cualquier dosis de Novichok.
Por mucho que se añada, se descompone rápidamente y sin dejar rastro. Si se añade Novichok al agua corriente, tardará varias horas en descomponerse, y si se añade al agua acidificada, al 3% de ácido clorhídrico, tardará varios minutos. Por lo tanto, no habría que temer la extinción masiva de la megápolis en una distracción de este tipo. Sin embargo, el intervalo de unos minutos a unas horas sigue siendo alarmante. De hecho, investigaciones recientes han demostrado lo contrario. La hidrólisis de los Novichoks es mucho más lenta que la de otros orgánicos fosforados. Resulta que una criatura viva que haya ingerido la desagradable sustancia en forma líquida antes de descomponerse, seguirá estando envenenada, ya sea un humano, un pez o un mamífero acuático. En teoría, añadir 2 vasos llenos de Novichok al suministro de agua de una metrópolis podría provocar una catástrofe, mucho peor que el bombardeo estadounidense de Hiroshima y Nagasaki. Cifra combinada muertos. 2 ciudades japonesas afectadas fue de unas 200.000 personas. Población de las megalópolis es ahora 75 veces mayor. Y todo el mundo tiene sed. ¿Cuántos desafortunados consumirán el veneno estrictamente antes de que se descomponga? Es una incógnita, pero en cualquier caso podrían ser varias decenas de millones de personas. Pero, afortunadamente, apenas es posible producir tal cantidad de una sustancia mortal. Después de todo, la neurotoxina es muy difícil de producir. Y este es un buen momento para dar un paseo por los laboratorios secretos donde se producen estos venenos. Pero primero, un poco de antecedentes para entender la magnitud del fenómeno. Ya se sabe que existe una versión modernizada y más tóxica de Novichok. Los expertos en armas químicas sugieren que podría tratarse del llamado A-242. Dado que el A-242 no emite vapores venenosos, evita las víctimas accidentales, como las del sensacional intento de asesinato de Sergei Skripal y su hija Yulia. En ese momento se utilizó el A-234, un ungüento viscoso que se aplicó en el pomo de la puerta de un edificio en Salisbury. Aunque las 2 víctimas de los intentos de asesinato sobrevivieron, más tarde se descubrió un frasco de Novichok disfrazado de perfume que fue utilizado por una pareja británica, Charlie Rowley y su compañera Dawn Sturgis, que murió tras pasar 7 días en coma. El veneno, desarrollado en la década de 1970, resultó ser más peligroso que todos los inventos del legendario químico alemán Gerhard Schrader, el padre de los agentes nerviosos, como se le llamaba. Fue en sus laboratorios, en la década de 1930, donde se produjeron por primera vez agentes de guerra química como Tabun, Soman y Sarin, el mismo que se hizo famoso tras el ataque terrorista en el metro de Tokio en el 95. Entonces, durante la hora pico de la mañana, 5 miembros de la secta religiosa Aum Senriko abrieron 11 bolsas de sarín. 50 personas resultaron gravemente heridas, 12 murieron y una más falleció un año después. En total, miles o decenas de miles de personas buscaron ayuda médica, según diversas estimaciones. La planta de sarín fue descubierta posteriormente en la sede del culto, en las afueras de Tokio. El líder de Aum Senriko, Shouko Asahara, que intentó derrocar al gobierno con un atentado terrorista y erigirse en el nuevo emperador de Japón, fue condenado a muerte, y fue colgado en 2018. Y ahora, después de esta breve reseña histórica, viene la cereza del pastel, como dicen por ahí. Científicos rusos han logrado desarrollar un nuevo sistema de administración de Novichok en el cuerpo, utilizando nanocápsulas. Consiguen varios objetivos a la vez, en particular, retrasar sus efectos y disfrazarlos. La nanoencapsulación, o más ampliamente las formas de administración química a nanoescala en diversos tejidos del cuerpo, es una técnica que implica la unión de moléculas de una sustancia, como un fármaco, a partículas de transporte a nanoescala. Esto puede hacerse por varios métodos. Por ejemplo, las moléculas fuente pueden colocarse en carcasas esféricas hechas de moléculas de grasa, liposomas que se asemejan a las membranas celulares, o en diminutas cápsulas poliméricas, o en cápsulas basadas en nanopartículas de sales metálicas. En 2009, la revista Chemical Pharmaceutical Journal publicó un artículo de revisión sobre formas nanoescalares de compuestos farmacológicos. A partir de la revisión, podemos entender que los químicos militares rusos han revisado cuidadosamente la literatura occidental sobre las nanopartículas como método de entrega de drogas a varios tejidos del cuerpo, principalmente las células del sistema nervioso. Entre las principales ventajas de este enfoque, los autores citan la capacidad de retener la actividad durante un tiempo determinado y controlado, la alta selectividad de la interacción con las dianas biológicas y la capacidad de controlar tanto la intensidad como el momento de la exposición al fármaco. Las patentes en cuestión se presentaron en 2007 y 2008, y ambas describen el uso de partículas a nanoescala para administrar fármacos a través de la barrera hematoencefálica, la barrera fisiológica natural que separa el sistema nervioso central del torrente sanguíneo. La tarea de la BHE es impedir que los microorganismos y toxinas nocivas que circulan por la sangre entren en el tejido nervioso, en particular en el cerebro.
propuesto una forma de superar esta barrera encapsulando las moléculas de los fármacos en nanopartículas a base de dióxido de silicio u óxido de aluminio. ¿Eso es alguna ciencia secreta? Parece que sería estupendo que se trabajara con la misma tenacidad y eficacia en la cura de las enfermedades reales. Por ejemplo, para el cáncer, quizás se hubiera inventado mucho más rápido, pero esto, aparentemente, es posible en algún utópico universo paralelo. O tal vez es así como se supone que debe ser. Espías, asesinatos y envenenamientos, servicios secretos y diseños secretos, la carrera armamentística, venenos y sustancias psicotrópicas. Escribe en los comentarios lo que piensas al respecto, será muy interesante leerlo. Y danos un me gusta si te ha gustado. Vamos a preparar un nuevo episodio para ustedes, solo para aquellos, por supuesto, cuyo botón de suscribirse esté gris en lugar de rojo. Gracias por sus likes y nos vemos en otra edición de Sedición.